Yo quiero dar mi testimonio también del viaje misionero y quiero darlo a través de lo que dice la palabra del Señor. Hemos estado hablando, comenzamos el domingo pasado a ver la palabra del Señor y refrescar, animarnos en torno a lo que son los tres pilares de nuestra visión como iglesia: vivir el Evangelio, en primer lugar, ser una iglesia que glorifica a Dios y que glorifica a Dios al vivir el Evangelio, al servir de manera integral al prójimo y al multiplicar discípulos. La semana pasada estuvimos hablando de lo que significa vivir el Evangelio. Y hoy vamos a hablar de que la iglesia sirve al prójimo. Y el Señor nos dio una excelente experiencia. Esta semana los muchachos pudieron ser edificados acerca de lo que significa servir y enfrentarse al Señor. Y de eso quiero hablarles en el día de hoy. Quiero que hablemos de cómo la iglesia de Dios está llamada a servir a aquellos que la componen y a aquellos que la rodean. En su libro llamado Los 9 hábitos de una iglesia altamente efectiva, el estadístico o analista de datos George Barna dice que una iglesia altamente efectiva es una iglesia que sirve. Lo es por varias razones, porque Dios la ha llamado a servir. Esa es parte de la herencia del legado que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, y lo es también porque la gente está buscando una iglesia que sirva. No una iglesia muerta que esté concentrada en sí misma, sino una iglesia que pueda ir más allá de sus paredes y servir a otros. La gente prefiere estar y hacer vida en una iglesia donde se siente útil, donde puede aportar directamente con sus talentos, con sus dones, con sus recursos, a que esa parte importante del reino de Dios siga hacia adelante. Quiero que tú pienses por un momento en tu vida. Probablemente ya tú tienes 2, 3, 4, 5 años viniendo a esta iglesia. Puedes tener como algunos muchos años viniendo aquí, y piensa qué sería de tu vida si solamente tú vinieras domingo por la mañana, te sentaras a escucharme a mí hablar, que no es que hablo muy bien, y luego te vas. ¿En qué punto estaría tu vida como creyente? ¿Qué tan contento te sentirías con una iglesia donde no puedes hacer nada más que venir y sentarte a escuchar a otros hablar? La gente prefiere una iglesia donde se sienta útil. Y eso es razonable, pues dice la Biblia en el libro de Efesios que Dios nos rescató para que hiciéramos buenas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Y cuando habla de buenas obras, no está hablando de lo que tú y yo consideramos buenas obras. Por eso dice que Dios ya las ha preparado de antemano para nosotros, y esas obras las llevamos a cabo a través de nuestro servicio. Ahora, la tristeza de eso, la triste realidad es que en la mayoría de los casos la iglesia se centra en sí misma, en lo que considera sus necesidades, en lo que considera sus prioridades, al punto de que nos olvidamos de los demás, adentro y mucho más afuera. Nos concentramos en buscar lo que yo quiero, lo que me suele ser placentero, lo que me mantiene en mi zona de confort, y nos olvidamos de lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es servirnos unos a otros. En el texto que estamos estudiando, Hechos capítulo 2, los versos del 41 al 47, un texto que es el primero de 7 reportes que aparecen en el libro de los Hechos acerca de la iglesia. Se nos dan varias características de lo que es una iglesia saludable, y una de esas características es que una iglesia saludable sirve al Señor, ejecuta lo que el Señor nos ha enseñado. Recuérdate
que Marcos capítulo 10, verso 45, relatando las palabras del Señor, dicen que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos ese gran ejemplo. No vivir para nosotros, sino para servir y dar todo lo que sea necesario para que otros también puedan venir y vivir delante del Señor. Eso aparece en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas le dice a la iglesia de Gálatas: sírvanse por amor unos a otros. En el mismo libro de Efesios nos dice que sirvamos de buena voluntad. La iglesia está llamada a servir. Un gran ejemplo de servicio en la vida cristiana y en el Nuevo Testamento es la iglesia de Macedonia, que encontramos en el capítulo 8 de Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 8, y quiero citar esta iglesia antes de irnos al texto que tenemos. Nos muestra cómo una iglesia, a pesar de no tener prácticamente nada, podía servir con amor a aquellos a los cuales la componían y a quienes la rodeaban. Y me encanta lo que dice 2 Corintios capítulo 8, verso 5, cuando el apóstol Pablo dice: y lo hicieron no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si tú te has dado al Señor y si tú verdaderamente has puesto tu vida en las manos del Señor, no tendrás entonces ningún problema con dedicarte a servir como el Señor demanda de nosotros. Y eso lo vemos también aquí en Hechos capítulo 2. Vuelve a ese pasaje, Hechos capítulo 2, vamos a leer una vez más los versos del 41 al 47, donde la palabra del Señor dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Yo creo que en el día de hoy pongamos una atención especial en el verso 45, en este pasaje. Míralo de nuevo, mira lo que dice el verso 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué nos enseña ese verso? Ese verso nos enseña el resultado, lo que brota de la vida del creyente cuando ha entendido lo que Dios ha hecho por él, cuando ha entendido lo que significa vivir el Evangelio y no quiere hacerlo solamente de manera teórica, sino quiere ir un paso más allá y hacerlo de forma práctica. Era indudable que la vida de estos creyentes se desarrolla sobre la base del amor, a tal punto que vemos cómo se refleja una perfecta armonía en ellos, una comunión que amparaba su diario vivir y un servicio sobre todo que fortalecía esa comunión. Y lo primero que nos muestra y la primera enseñanza que podemos tomar de ese pasaje es que la iglesia sirve de manera voluntaria. Cuando te sumerges aquí, estás viendo una iglesia creciente, donde el evangelio se vive de forma práctica y continua.
nos deja ver una iglesia compuesta de gente común, igual que tú y que yo. Gente que a pesar de sus cargas, a pesar de sus necesidades, han decidido poner su vida a los pies de Cristo, han decidido vivir el Evangelio y están mostrando aquí el fruto de eso. Se nos muestra una iglesia que sirve de manera voluntaria. Lo que dice el verso 45 es que ellos vendían y compartían lo que tenían. Y no se nos da más detalle acerca de eso. No se dice que nadie estaba pidiendo un servicio especial. No se dice aquí que nadie estaba manipulando la situación, tratando de obtener algo de la iglesia o de alguno de los hermanos. Simplemente lo que se nos muestra es que la iglesia se había decidido a cumplir lo que Dios lo había llamado, a amarse unos a otros, y en ese amor había un servicio especial entre ellos. William Hendrickson, comentando este texto, dice que el compartir cosas materiales no fue necesariamente un despojo de las riquezas de nadie. La iglesia no le estaba quitando a uno para dárselo a otro. Esto no era un sistema comunista donde había una supresión de la propiedad privada, sino que de manera voluntaria había una actitud de amor de los que tenían propiedades, de los que tenían riquezas, para compartir con aquellos creyentes que tenían alguna necesidad. Mi hermano, lo que nosotros vemos aquí es la comunidad de creyentes involucrados en servir al Señor. Estaban de una manera totalmente espontánea haciéndolo de forma tal que podían servir al Señor con gratitud. Nosotros servimos de manera voluntaria cuando nos sentimos agradecidos con el Señor. Muchos de estos creyentes habían visto a Jesús servir. Probablemente muchos habían recibido de manera directa de Jesús algún servicio. Y ellos estaban agradecidos de Dios por eso. Estaban haciendo lo mismo que el Señor había hecho con ellos. Estaban agradecidos de que Dios le había dado primeramente la salvación, de que Dios había puesto recursos en sus manos, Dios le había dado una nueva vida y ellos habían reconocido la gracia divina de Dios y por gracia estaban dando lo que por gracia habían recibido. Cuando tú analizas tu vida, tienes que darte cuenta de que Dios te ha dado por gracia mucho más abundantemente de lo que tú puedes producir o puedes imaginar, como dice la palabra. Eso lo había llevado a servir a ellos. El jueves fuimos a un lugar con los muchachos a servir en una comunidad de escasos recursos. Algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, pero en esta ocasión los muchachos fueron no como espectadores, sino que ellos eran los que tenían que hacer el servicio. Y sabíamos que nos iban a llevar a una comunidad, nos habían dicho que íbamos a compartir el evangelio allí. Pero cuando llegamos al lugar, el pastor me dice, mira, tiene que dar una lección aquí. ¿Y qué ustedes creen que yo hice? Le digo a Ismael, Ismael, tú tienes que dar la lección. Ismael me dice, yo, le dije, ¿tú? ¿Qué yo hago? Yo le dije a Ismael, resuelve como tú puedas, yo no sé. Y resolvió. Pero lo que nos impresionó de eso, sobre todo a ellos, fue ver la gracia que Dios ha tenido para con su vida. Lo que los impresionó a ellos fue ver que ninguno de ellos tenía que atravesar por las dificultades que los niños donde estábamos tenían que enfrentar. Cuando tú ves lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios ha hecho contigo, indudablemente, de manera voluntaria, tú vas a dedicar todo lo que tú tienes para servir al Señor. Cuando tú
te apartas, cuando tú te resistes a servir dentro y fuera de la iglesia, tienes que revisar tu corazón porque probablemente estás cultivando una actitud de egoísmo e ingratitud a Dios. Dios te ha dado más de lo que tú mereces, hermano. Y lo mejor que podemos hacer es disponer nuestros recursos para servir al Señor. Pero ellos no solamente lo hacían de manera voluntaria aquí, sino que lo hacían de manera constante. Mira una vez el verso 45, ahí hay dos palabras importantes. Pues dices que ellos vendían y compartían. Y lo que está señalando no es una acción de que yo vendí algo y yo me olvidé de eso. Lo que está señalando es una acción que se hace ahora y se mantiene y vuelve y se hace y vuelve y se hace. Y lo seguimos haciendo hasta que Cristo venga por nosotros. El servicio voluntario al Señor es algo constante, que en un momento determinado de tu vida inicia, pero que tú nunca debes dejar que se apague. Estamos llamados a servir con todo lo que tenemos al punto de hacerlo de manera sacrificial. La Biblia Reina Valera me encanta cómo traduce este texto porque dice que se desprendían de sus bienes. Yo creo que tú pienses en algo. ¿Qué tanto te cuesta desprenderte de las cosas que tú amas? ¿Qué tanto te cuesta desprenderte de recursos materiales? ¿Qué tanto te cuesta dar? La iglesia lo que nos está enseñando aquí es que cada uno se desprendía de lo que tenía, pero lo hacía sin esperar nada a cambio. La venta no se realizaba entre hermanos. Yo tengo algo, te lo voy a vender. Ellos decían, no, te lo voy a regalar. Y no quiero decir, hermano, que sea malo que uno le venda algo a otro. Si usted le vende algo a otro, considere al hermano, porque usted está dando un servicio. Pero si te es posible y el Señor puso en tu corazón servir, sirve y no pongas una atadura entre ustedes. Ellos estaban aquí sirviendo sin esperar nada a cambio. El servicio no consistía en venderse, sino en compartir, sino en ayudarse unos a otros. Y esto hacía que este servicio era algo especial, algo digno del Señor. Cuando tú interpones tus intereses en el servicio, probablemente tú no vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque vas a estar pensando primero en ti que pensar en Dios. Tienes que servir al Señor de manera desinteresada, buscando imitar al Señor. Dice la palabra que lo dejó todo, Filipenses capítulo 2, dejó toda su gloria, se despojó de ella para venir a dar su vida aquí por nosotros. Tenemos que servir para mostrar el amor con el que Cristo nos ha amado a nosotros. Lucas capítulo 6, verso 33 dice que debemos hacerlo de esa manera porque si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Si tú le sirves y le das a aquel a quien tú esperas que te sirva y te dé, ¿qué mérito tiene? Dice la palabra, porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay en el creyente o en la iglesia cuando sirves simplemente a aquel que tú sabes que te va a devolver el servicio? No hay ninguna. Dice, los pecadores hacen lo mismo. Y si le prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Nosotros servimos como iglesia y debemos ofrecer nuestro servicio primeramente al Señor y luego a los hombres. La palabra del Señor dice, el que le da al pobre, a Dios le presta. Y ese banco sí es seguro. Ese banco sí es seguro. Usted no tiene nada aquí en este mundo, pero lo tendrá todo en el reino de los cielos. Usted puede dar lo último que tiene sirviendo al Señor,
pero confíe siempre que es Dios el que dice que suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas, no conforme a la tuya. Confía en el Señor. Reconoce cada día que lo que tú tienes, Dios te lo dio para servir. No para servirte a ti, no para servir a los que te agradan, sino para servir a todos. Comienza siendo agradecido al Señor y mira que tú no eres el último de la fila. Hay otros que están por detrás de ti. Dedícate a servirle a ellos. Y con esto no te estoy diciendo, no le sirvas al hermano que es igual que tú. Tienes que servirle a él también. Pero el peligro es que solamente queremos muchas veces servir al que es como yo, porque algo también puede venir. Sirve con mayor intención a aquellos que nada tienen y nada pueden darte. A eso el Señor nos ha llamado. Y comienza a servir con cosas pequeñas, mi hermano. Tú sabes que una de las mayores ataduras para nuestro servicio es que nosotros pensamos muchas veces, yo no puedo hacer eso. Concéntrate en comenzar las cosas pequeñas que tú puedes. Pequeños detalles. Y Dios va a prosperar nuestro corazón y va a prosperar nuestro servicio. Eso es una gran tarea que tenemos como iglesia, servir al Señor. Aunque muchas veces caigamos nosotros en el servicio. Otra enseñanza que tenemos aquí es que la iglesia sirve sin excepción de persona. Muchas veces servimos a aquellos, aún nos hacen daño. No podemos hacer la excepción con ellos. Y todos, sin excepción alguna, tenemos la responsabilidad de servir. Piensa en la palabra del Señor. Juan capítulo 13, el Señor está en el aposento alto. Ninguno de los discípulos quiere lavar los pies de los demás hasta que el Señor se levanta, se pone una toalla en la cintura, coge una poncherita con agua y comenzó a lavar los pies de cada uno. Y lavó los pies de Juan, el discípulo amado, pero lavó también los de Judas, el que iba a traicionarlo. La iglesia debe servir sin excepción de personas. No solamente por dar, sino también por hacer. Mira el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos. Es importante, dos palabras que aparecen ahí. Todos los que habían creído y servían a todos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de servir al Señor. Pero yo soy nuevo, también tiene la responsabilidad porque no es antigüedad del servicio, lo que se busca es amor al Señor y lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero es que yo no puedo hacer esto o aquello, otras cosas puedes hacer para servir. Yo no estuve en ese momento con los muchachos, en las noches nos dividíamos en distintos grupos para poder compartir con los hermanos y disfrutar de la cena. Pero el jueves en la noche, las chicas fueron a una casa. Y cuando se hizo el calendario, esa hermana estaba preparada para recibir 3 personas. Como yo iba a otra casa y no iba a estar con ellas, le pedí al pastor si podían ir las 6 a la misma casa. Y él me dice, bueno, es que hay un problema. Es que la hermana que las va a recibir no puede. No puede. Y yo le digo al pastor, si tenemos que aportar algo para la cena, nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque habíamos ido preparados para eso. Consultaron a la hermana. La hermana dice, mándenla a las 6, no hay ningún problema.
en el lugar más recóndito que usted pueda imaginar, con la casita más pequeña que usted pueda imaginar, con la condición de recursos más baja que usted pueda imaginar. Y esa hermana le brindó a las chicas la mejor cena que usted pueda imaginar. El servicio no tiene fronteras. El servicio no tiene excepción de persona. Hermanos, recuerde que yo tengo una ley de vida que desde el primer día he tratado de enseñarles. Nosotros nunca somos tan pobres que no tengamos nada que compartir. Usted nunca es tan pobre ni tiene tan poco que no pueda servir al Señor. Que no pueda servir al Señor. Y yo sé que la vida de las muchachas fue chocada en ese momento. Porque lo que hizo esa hermana no tenía comparación. No tenía comparación. ¿Usted recuerda la mujer de Juan capítulo 12 que viene y rompe el perfume de alabastro, todo lo que tenía, y lo derrama a los pies del Señor para alabar al Señor? Yo creo que esa hermana el jueves rompió su perfume de alabastro para dárselo a 6 pecadoras que le mandaron a su casa. Pero ella sabía que no lo estaba haciendo a ellas. Ella sabía que se lo estaba haciendo al Señor. Ella sabía que ella se iba a quedar probablemente sin nada, pero ella sabía que el Señor se lo había prometido todo. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestras constantes excusas para servir. Nosotros nunca somos tan pobres, nunca tenemos tan poco tiempo, nunca tenemos tan poca salud que no podamos servir al Señor. Servir al Señor no tiene excepción, porque dice la palabra que todos los que habían creído servían al Señor, y a la misma vez todos los que habían creído recibían el servicio. No había prejuicios entre ellos, como no debe haber prejuicio entre nosotros. Ellos entendían que delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios no hay ricos, ni pobres, ni blancos, ni negros. Llevo a decir, no hay ni bonito ni feo, pero lamentablemente no todos son como yo. Algunos somos bonitos también, pero tenemos que servir a Dios con todo lo que Él nos ha dado. Y el servicio es una convicción de que Dios te ha dado más de lo que tú mereces, hermano. Dios te ha dado más de lo que tú mereces. Dios ha puesto talento en ti que no ha puesto en otra gente. Dios ha puesto dones en ti que no ha puesto en otra gente. Dios ha puesto recursos materiales en ti que no ha puesto en otra gente. ¿Quieres que te diga algo? Dios ha puesto hasta recursos humanos en ti que no ha puesto en otros. No lo desperdicies pensando en ti. Dedícate a servir al Señor. Y a la misma vez, no desperdicies lo que Dios está haciendo en tu vida. Recibe el servicio. Deja que los demás también te sirvan. Porque tanto dar como recibir el servicio no tiene ningún tipo de pretexto. No tiene excepción. Esta es una tarea de todos, porque delante de Dios todos somos iguales y todos tenemos la misma responsabilidad. No importa a quién le sirvas, sirve. Mira lo que dice Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 habla de nuestro servicio al Señor y de lo que el Señor espera de nosotros. Mira el versículo número 37. Entonces, los justos le responderán diciendo, fíjate en esa palabra justo, no cualquiera, los justos. Tú y yo somos los justos. Aquel que ha conocido a Cristo y ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha sido justificado en la cruz del Calvario, ese es el justo. Y dice, y ellos le responderán al Señor diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento
y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Sabe por qué el servicio no tiene excepción? Porque cuando tú le sirves a alguien, a Dios le sirves. No mires al que le estás sirviendo, mira a Cristo. A Él le estás sirviendo. Nuestro servicio delante del Señor no se trata de las cosas de este mundo. Se trata de lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Vuelve otra vez a 2 Corintios capítulo 8. Mira la iglesia de Macedonia allí. Un texto sumamente interesante, versículo 1. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como habíamos esperado, sino que se dieron primeramente a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Servir es un privilegio, dice el texto aquí. Y cuando vemos esta iglesia nos damos cuenta de que aquí no hay excepción para servir. Estos hermanos estaban en prueba grande y en profunda pobreza. Y aún así servían. Dieron un servicio sacrificial más allá de sus fuerzas. Un servicio voluntario, pues mientras Pablo le decía: hermano, esténse tranquilo, se va a resolver. Ustedes no tienen, ellos le decían: no nos quites el privilegio, la bendición de dar para nuestros hermanos que están en necesidad. Era un servicio para la gloria de Dios. Dice, ellos se dieron primero a sí mismos y después a Dios. Cuando tú sirves, recuerda, tú sirves al Señor y no a los hombres. La palabra de Dios nos llama constantemente a servir. Esa es una tarea de la iglesia. No pongas excusas, mi hermano, cuando de servir se trata. Da todo lo que tú tienes. Involúcrate en el servicio. Si el Señor te ha traído a esta iglesia, te ha traído con un propósito, que tú seas un agente de servicio. Te ha traído para aprender a vivir el Evangelio, y viviendo el Evangelio te ha traído a servir. Debemos aprender a servir. Debemos aprender a servir. Debemos aprender no a esperar que me llamen, sino a hacer agenda para poder servir al Señor. Si tú no eres intencional con el servicio, nunca vas a servir. Estamos cargados con muchas cosas, pero Dios te ha llamado a servir. Dios te ha llamado para que tú te involucres en todo aquello que Él trae de manera particular a tu vida y que lo trae como iglesia. Debemos aprender a recibir el servicio también. No importa de quién venga, no importa qué tanto más tú tengas por encima de algún hermano, recibe el servicio. No coartes la bendición del hermano al servir. Otros querrán bendecir tu vida sirviéndote. No lo pares. No lo pares. Qué bueno cuando tú estás inhabilitado por alguna razón y de repente aparece un hermano en tu casa y te dice: yo he venido a ayudarte. No sea hipócrita, di que no, mi hermano, todo está bien. Ay, no, no te pongas a fregar. Y tú por dentro loco: ay, sí, friega. Déjalo que friegue. Tenemos una hermana en mi célula que yo le dije a ella: mira, tú no puedes dejar de venir a la célula, porque cuando se acaba la célula ella siempre friega, pero cuando ella no va me toca a mí. Yo le dije: hermana, tú no puedes dejar de venir a la célula.
Y yo se lo dije, no es porque tú crees que en el Evangelio, para que tú friegues. Tenemos que dedicarnos y aprender y servir, mis hermanos, sin importar a quién tú le sirves. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Tú vas manejando en la calle y viene alguien y te toca el cristal y te pide algo. Si tú eres tan carnal como yo, vas a excusar el servicio, a decir, yo no le doy porque eso es para su vicio. Sirve sin importar quién sea, mi hermano. Él es un vicioso porque Satanás lo tiene atrapado y prisionero. Sírvele con amor, que el Señor va a recompensar eso. Sírvele con amor, que algo hará el Señor con él. Además, ¿quiere que te diga algo? Probablemente él tiene un vicio con eso, pero tú tienes otros vicios ocultos que nadie lo sabe y estás recibiendo el servicio de muchos. Comenzando por el servicio que Cristo ha hecho contigo de rescatarte del pecado. Sirve de corazón. Hay una última cosa en este texto que no quiero dejar de apuntar, y es lo que dice el verso 45. Dice algo más para nosotros. Dice que ellos vendían, compartían según la necesidad de cada uno. Y así como la iglesia da un servicio voluntario, así como la iglesia da un servicio sin excepción, la iglesia tiene que dedicarse a dar un servicio puntual. Aquí dice que ellos se dedicaron a administrar las necesidades de cada uno. Nosotros no estamos llamados a servir sin ningún propósito. Nuestro propósito en servir es ministrar la necesidad de la gente. El verso 45 dice que se servía según la necesidad de cada uno. Tenemos que hacerlo de manera objetiva. Si hay algún hermano en necesidad, si hay alguien en necesidad, la iglesia debe acudir a su servicio. La iglesia debe acudir al rescate. La iglesia tiene que estar presta a eso, hasta que lleguemos al punto de lo que dice Hechos capítulo 4, que dice que no había entre ellos ningún necesitado. No quiere decir que todos eran ricos. Lo que sí quiere decir que en el amor del Señor todas las necesidades habían sido cubiertas. ¿Por qué? Porque los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad de cada uno. Esa es la función de la iglesia. Cuando tú diezmas, cuando tú traes tu ofrenda, la iglesia se encarga de cubrir las necesidades de muchos aquí. No estamos diciéndolo desde aquí. Al hermano Gary le echamos gasolina porque se quedó en la calle. No tenemos que decirlo de aquí. Pero la iglesia sabe a quién le estamos sirviendo. Y nosotros somos llamados a confiar en la iglesia del Señor. Nosotros somos llamados a confiar en aquellos a quienes el Señor ha determinado para la administración y el trabajo en la iglesia. La iglesia se encarga de cubrir las necesidades. No quiere decir eso, mi hermano, de que si tú te enteras de algo, no puedas cubrirlo. Pero sí es un recordatorio de lo que está llamada a ser la iglesia del Señor. No se trata simplemente de dar, se trata de cubrir la necesidad de los hermanos. No se trata de cubrir los caprichos unos con otros, se trata de cubrir las necesidades. Usted quiere darle un caprichito, un regalito a un hermano, hágalo, pero concéntrese en la necesidad. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Así que yo quiero invitarte a que tú abras los ojos y estés atento a las necesidades que te rodean. Estés atento dentro de la iglesia y fuera a la necesidad
de tus hermanos. Estés atento a qué necesitan aquellos que están contigo. Y en la medida de la voluntad de Dios, seas un agente de bendición y servicio para ellos. Cuando tú sepas de una necesidad de alguien, no cruces los brazos, mi hermano. Dios te ha llamado a servir. No seas indiferente. Sirve porque Dios te ha dado más allá de lo que tú mereces, de lo que tú puedes imaginar o pensar. Sirve al Señor con tus dones y tus talentos. Sirve al Señor con tus finanzas. Hazlo de manera individual, hazlo también como parte de la familia, del cuerpo del Señor. Pídele al Señor que te ayude a despojarte sin prejuicio, sin orgullo, sin queja de los bienes que el Señor te ha dado para poder servir. Pídele al Señor que te ayude a entender lo que dice la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud. No es tuyo, tú eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Ponlo en las manos del Señor para servir. Comienza. Si no estás sirviendo, comienza a servir. Y no solamente estoy hablando de servir acá en la iglesia, sino de servir en todo lo que tú puedas. No digas que tú no lo haces porque la iglesia no lo hace. Si como iglesia en algún momento fallamos en hacer algo que debemos hacer, no te acomodes a eso, más bien conviértete en una bujía que impulse el servicio. Porque no solamente estás llamado a servir dentro de la iglesia, sino estás llamado a servir en tu vida particular al Señor. El servicio es un deber que tú tienes delante de Dios. No te excuses, sino que comience a servir. Y recuerda algo, mi hermano, y con esto termine. Nosotros estamos aquí para servirte. Nosotros estamos aquí para ayudarte. No importa la situación que tú estés atravesando, nosotros estamos aquí como iglesia para ayudarte en todo lo que sea necesario. Pero sobre todo estamos aquí para ayudarte y servirte con el Evangelio del Señor. Las necesidades no se resuelven solamente con el dinero, se resuelven cambiando nuestro corazón por la palabra del Evangelio. Nosotros estamos aquí para servir. Que el Señor haga del servicio una realidad cada día en tu vida. No te quedes de brazos cruzados, sirve al Señor. No te quedes pensando en lo que no tienes. Mira todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado, y con eso sirve al Señor. El Señor nos va a bendecir cada día en todo lo que nosotros